¿Qué harías si salvaras a un niño de las garras de un oso salvaje, solo para descubrir, una semana después, que ese acto de valentía cambiaría tu destino para siempre? Déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El rugido del oso cortó el aire como un cuchillo, seguido por el grito desesperado de un niño. Mis manos se movieron instintivamente hacia las Colt que colgaban de mi cintura mientras espoleaba mi caballo hacia el sonido. Las montañas del norte de Sonora eran territorio peligroso, pero después de tantos años vagando por estos parajes, había aprendido que ignorar una llamada de auxilio era algo que mi conciencia ya no podía soportar. A través de los pinos y matorrales, divisé la escena que helaría la sangre de cualquier hombre: un oso negro enorme, de al menos 300 libras, acorralaba a un niño apache contra una pared rocosa. El muchacho, que no podía tener más de 12 años, sostenía un arco diminuto con manos temblorosas, pero era evidente que sus flechas infantiles apenas habían irritado más a la bestia. Sin pensarlo dos veces, desenfundé mi pistola derecha y disparé al aire. El estruendo resonó entre las rocas como un trueno, y el oso se volvió hacia mí con ojos inyectados en sangre. Era una hembra, y por las heridas frescas en su pelaje, alguien o algo la había lastimado recientemente. Los osos heridos eran los más peligrosos. ¡Corre, muchacho!, grité en español, aunque sabía que el niño apache probablemente no me entendería. Pero mis palabras funcionaron como un despertar. El chico se pegó más contra la roca, entendiendo que ahora había una oportunidad. La osa se incorporó sobre sus patas traseras, midiendo casi 8 pies de altura, y rugió con una furia que hizo temblar las piedras sueltas. Desmonté rápidamente, porque sabía que desde el suelo tendría mejor puntería. Mi caballo, entrenado para el combate durante mis años como soldado, se alejó lo suficiente para estar seguro, pero se mantuvo cerca para una escape rápida. El primer disparo le dio en el hombro izquierdo. La bestia rugió y cargó hacia mí con una velocidad que contradecía su tamaño masivo. El segundo disparo falló por centímetros cuando tuve que rodar hacia un lado para evitar sus garras. El tercer disparo encontró su marca en el pecho, pero no fue suficiente para detenerla. Con mis 2 pistolas vacías, no me quedó más opción que desenvainar mi cuchillo. La osa, herida pero aún furiosa, se abalanzó sobre mí. Rodé bajo su cuerpo, sintiendo el calor de su aliento y el olor a sangre, y hundí la hoja en su abdomen con toda la fuerza que pude reunir. La lucha duró lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente la osa cayó, jadeando sus últimos alientos, yo estaba empapado en sangre, tanto mía como suya. 3 cortes profundos en mi brazo izquierdo goteaban constantemente, y sentía como si me hubiera pateado una mula. Me volví hacia donde había estado el niño, esperando encontrarlo huyendo hacia las colinas, pero me sorprendió verlo de pie, observándome con unos ojos negros intensos que parecían demasiado sabios para su edad. No había miedo en su rostro, solo una curiosa mezcla de gratitud y evaluación, como si estuviera midiendo mi carácter. ¿Estás herido?, le pregunté en español, y luego intenté algunas palabras en apache que había aprendido durante mis años en la frontera. El niño negó con la cabeza, pero se acercó lentamente, estudiando mis heridas con la seriedad de un curandero experimentado. Sin decir palabra, el muchacho se dirigió hacia unos arbustos cercanos y regresó con hojas que no reconocí. Con gestos, me indicó que me sentara en una roca y comenzó a masticar las hojas hasta formar una pasta verde. Cuando la aplicó sobre mis cortes, el ardor inicial dio paso a un alivio inmediato. «¡Takoda!», dijo finalmente señalándose a sí mismo. Era la primera palabra que pronunciaba. «Aurelio», respondí, imitando su gesto. El niño asintió solemnemente, como si acabáramos de sellar un pacto sagrado. Durante las siguientes 2 horas, mientras mis heridas dejaban de sangrar gracias a su medicina tradicional,
Intentamos comunicarnos a través de gestos y las pocas palabras que compartíamos. Descubrí que había estado cazando solo, algo que me parecía peligroso para alguien de su edad, pero había una determinación en sus ojos que sugería que esto no era inusual para él. Cuando llegó la hora de partir, Takoda hizo algo inesperado. Se quitó un pequeño amuleto de turquesa de su cuello y me lo ofreció. Era hermoso, tallado con la forma de un águila en vuelo, y claramente tenía un valor sentimental importante. «No puedo aceptar esto», le dije, empujando suavemente su mano de vuelta. Pero el niño insistió, colocándolo en mi palma y cerrando mis dedos alrededor de él. Luego, con una agilidad que me recordó por qué los apaches eran considerados los mejores guerreros de estas tierras, trepó por las rocas y desapareció entre los pinos como si hubiera sido absorbido por las sombras mismas. Monté mi caballo con las palabras de agradecimiento que nunca pude decirle, revoloteando en mi mente. Había salvado a un niño, pero algo en la manera en que me había mirado, en la reverencia con que había curado mis heridas, me hacía sentir que tal vez había algo más en este encuentro de lo que podía comprender. Mientras cabalgaba de vuelta hacia el pueblo de San Miguel, donde había estado bebiendo agüey mis demonios durante las últimas 2 semanas, no podía quitarme la sensación de que este niño apache no era ordinario. Había algo en su porte, en la calidad de su amuleto, en la forma en que había manejado toda la situación, que hablaba de una importancia que yo aún no podía entender. Lo que no sabía era que una semana después, ese pequeño amuleto de turquesa se convertiría en la clave que abriría un secreto capaz de cambiar no solo mi vida, sino el equilibrio de poder en toda la región. Capítulo 2. Los días que siguieron a mi encuentro con Takoda transcurrieron en una extraña neblina de inquietud. No podía explicar por qué, pero el recuerdo de esos ojos sabios y el peso del amuleto de turquesa en mi bolsillo me perseguían como fantasmas. Había regresado a San Miguel, un pueblo polvoriento donde las preguntas eran escasas y el tequila abundante. Exactamente el tipo de lugar donde un hombre con mi pasado podía perderse sin problemas. Pero perderme ya no parecía ser una opción. Era un martes por la tarde, y yo estaba sentado en la cantina de Pablo, observando cómo el sol creaba patrones dorados en el suelo de tierra, cuando escuché el galope urgente de varios caballos. Por instinto, mi mano se movió hacia mi pistola. Después de 10 años como pistolero, primero para el ejército mexicano y luego por mi cuenta, había aprendido a distinguir entre viajeros normales y problemas que se acercaban. Estos definitivamente eran problemas. 3 jinetes se detuvieron frente a la cantina en una nube de polvo. Reconocí inmediatamente al líder. Capitán Hermenegildo Salazar del ejército mexicano, un hombre que había dejado un rastro de brutalidad y corrupción por toda Sonora. Sus 2 acompañantes eran mercenarios conocidos, hombres que mataban por dinero y hacían preguntas después. Aurelio Vázquez. Salazar entró en la cantina con la arrogancia de alguien acostumbrado a que la gente se apartara de su camino. Pablo, el cantinero, inmediatamente encontró algo urgente que hacer en la parte trasera del establecimiento. «Depende de quién pregunte», respondí, manteniendo mi voz tranquila pero sin dejar de vigilar a los otros 2 hombres que se habían posicionado estratégicamente cerca de las ventanas. «Soy el capitán Salazar. Tengo entendido que has tenido un encuentro reciente con salvajes apaches en las montañas». La palabra «salvajes» me molestó más de lo que esperaba. Había conocido a muchos hombres blancos y mexicanos que tenían menos honor que el niño apache que había conocido una semana atrás. «Las montañas están llenas de vida salvaje», dije, tomando un sorbo de mi tequila. «Tendrás que ser más específico». Los ojos de Salazar se entrecerró. Era un hombre de mediana edad, con un bigote cuidadosamente encerado y cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Pero había algo en su mirada que me recordó más a un carroñero
que a un soldado. No te hagas el gracioso conmigo, Vázquez. Sabemos que salvaste a un niño apache hace una semana. Lo que necesitamos saber es si ese niño te dijo algo, te dio algo, o si tienes idea de dónde está su tribu. ¿Y por qué sería eso asunto del ejército mexicano?, pregunté, aunque ya empezaba a sospechar la respuesta. Ese niño es el hijo del jefe Naal Nish, dijo Salazar, acercándose a mi mesa. Su tribu ha estado atacando caravanas de suministros destinadas a las minas de plata de don Joaquín Herrera. El gobierno ha puesto una recompensa considerable por información que lleve a la captura del jefe y su familia. Mi sangre se enfrió. Takoda no era solo cualquier niño apache, era el hijo de un jefe. Y ahora entendía por qué había algo tan regal en su comportamiento, por qué había manejado la situación con el oso con tanta compostura. No sé nada sobre ataques a caravanas, dije honestamente. Solo ayudé a un niño que estaba en problemas. ¿Te dio algo? ¿Algún símbolo tribal? ¿Algún mensaje? Mi mano se movió instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba el amuleto de turquesa, pero me detuve. Algo en la codicia que brillaba en los ojos de Salazar me advirtió que admitir que tenía algo sería un error fatal. Solo me dio las gracias y se fue. Mentí. Salazar estudió mi rostro durante un largo momento. Luego, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, se enderezó. Está bien, Vázquez, pero si recuerdas algo, cualquier cosa, hay 500 pesos de plata esperándote, y si estás mintiendo... Dejó la amenaza sin terminar, pero su significado era claro. Los tres hombres se marcharon tan bruscamente como habían llegado, dejando la cantina en un silencio incómodo. Pablo regresó lentamente de la parte trasera, moviendo la cabeza con desaprobación. «Ese Salazar es malo, amigo», murmuró mientras limpiaba un vaso que ya estaba limpio. «Se dice que vende armas a los mineros ilegales y luego culpa a los apaches cuando las cosas salen mal. Esa noche no pude dormir. El amuleto de turquesa parecía quemarme a través del bolsillo y las palabras de Salazar resonaban en mi mente. Si Takoda era realmente el hijo de un jefe apache, entonces el regalo que me había dado tenía un significado mucho mayor del que había imaginado. Y si Salazar estaba tan desesperado por encontrarlo, entonces el niño estaba en grave peligro. Al amanecer, había tomado una decisión que cambiaría el curso de mi vida. No podía quedarme sentado en San Miguel, bebiendo tequila, mientras un niño valiente que me había mostrado más honor en 2 horas que la mayoría de los hombres en toda una vida estaba siendo cazado como un animal. Ensillé mi caballo y me dirigí hacia las montañas. No tenía un plan claro, solo la determinación de encontrar a Takoda antes que Salazar y advertirle del peligro que se acercaba. Pero mientras cabalgaba por los senderos rocosos, donde habíamos luchado contra el oso, no tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo mi comprensión de quién era Takoda, sino mi comprensión de quién era yo mismo. El amuleto de turquesa en mi bolsillo parecía pulsar con una energía propia, como si fuera una brújula guiándome hacia un destino que aún no podía imaginar. Capítulo 3. 3 días de búsqueda en las montañas me habían llevado más profundo en territorio apache de lo que cualquier mexicano sensato se aventuraría. Había seguido señales sutiles, una rama rota aquí, huellas de mocasines allá, el patrón distintivo de cómo los apaches movían piedras para marcar senderos secretos. Mi tiempo en el ejército me había enseñado a leer la tierra como otros hombres leen libros. El 4.º día, cuando el sol alcanzaba su punto más alto, finalmente los encontré. O más bien, ellos me encontraron a mí. Un momento estaba siguiendo lo que parecía ser un sendero de ciervos, y al siguiente me encontré rodeado por 6 guerreros apaches que habían emergido de las rocas como espíritus. Sus rostros estaban pintados para la guerra, y sus armas apuntaban directamente a mi corazón. «¡Esperen!», grité, levantando las manos lentamente. «¡Vengo en paz! ¡Busco a Takoda!».
El líder del grupo, un hombre alto con cicatrices ceremoniales en el pecho, se acercó con la gracia silenciosa de un depredador. Sus ojos me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo pesado en una balanza invisible. «¿Cómo conoces ese nombre, hombre blanco?», preguntó en un español sorprendentemente fluido. «Soy Aurelio Vázquez. Salvé a Takoda de un oso hace una semana. Él me dio esto». Saqué lentamente el amuleto de turquesa de mi bolsillo. El cambio en la expresión del guerrero fue inmediato y dramático. Sus ojos se expandieron y murmuró algo a sus compañeros en apache. Todos bajaron sus armas como si hubieran recibido una orden divina. «Soy Naalnish», dijo el líder, y mi corazón se detuvo. Este era el jefe apache que Salazar estaba cazando. «Takoda es mi hijo». Naalnish era un hombre imponente, probablemente de mi edad, con el tipo de presencia que comandaba respeto sin necesidad de alzar la voz. Pero había algo más en sus ojos cuando miró el amuleto. Una mezcla de asombro y lo que parecía ser reconocimiento. Mi hijo me contó sobre el hombre valiente que luchó contra el oso, continuó Naalnish. Pero no me dijo que te había dado el amuleto sagrado. ¿Sagrado?, pregunté, sintiendo de repente que el pequeño talismán pesaba mucho más en mi mano. Ese amuleto ha estado en nuestra familia durante 5 generaciones, explicó Naalnish, gesticulando para que lo siguiera. Solo se entrega a alguien que ha salvado la vida de un miembro de nuestra línea de sangre, y solo cuando el portador demuestra un valor extraordinario. Mientras caminamos por un sendero oculto entre las rocas, Naalnish continuó hablando, pero sus palabras siguientes me golpearon como un rayo. Pero hay algo más sobre ese amuleto que mi hijo no sabía cuando te lo dio. Algo que yo mismo había olvidado hasta que lo vi en tus manos. Llegamos a un pequeño valle escondido donde la tribu había establecido un campamento temporal. Tipis de cuero se alzaban entre árboles de pino y el humo de varias hogueras creaba una bruma azulada en el aire. Era hermoso y pacífico, muy diferente de las historias de salvajismo que los periódicos mexicanos publicaban sobre los apaches. Takoda corrió hacia nosotros en cuanto me vio, y su rostro se iluminó con una sonrisa que me calentó el corazón. Era la primera vez que lo veía realmente sonreír, y me di cuenta de cuánto había estado preocupado por él. «¡Aurelio!», gritó, usando mi nombre como si fuéramos viejos amigos. Luego dijo algo en apache a su padre, gesticulando emocionadamente. Naalnish escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. Cuando Takoda terminó su relato, el jefe me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «Mi hijo me ha contado toda la historia del oso», dijo Naalnish, «pero también me ha contado algo más. Algo sobre la forma en que luchaste, la forma en que te moviste durante la batalla». «¿Qué quiere decir?», pregunté, sintiendo una extraña inquietud crecer en mi estómago. «Takoda dice que luchaste como alguien entrenado en las maneras apache. El rollo que hiciste bajo el oso, la forma en que usaste tu cuchillo, incluso la forma en que manejas tu caballo, no son técnicas mexicanas». Mi mente comenzó a correr. Era verdad que había aprendido muchas técnicas de combate durante mis años en la frontera, observando y luchando tanto junto como contra guerreros apaches. Pero había algo en la forma en que Naalnish me estaba mirando que sugería que había más en esto de lo que yo entendía. «Naalnish», dije cuidadosamente, «¿por qué siento que hay algo que no me estás diciendo?» El jefe intercambió una mirada con Takoda, y luego se acercó más a mí. Cuando habló, su voz era casi un susurro. «Ese amuleto que llevas no solo es sagrado por su historia, es sagrado porque lleva una marca especial. Un símbolo que solo se entrega a familia de sangre o a alguien destinado a convertirse en familia». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de marca? Naalnish tomó suavemente el amuleto de mis manos y lo volteó.
En la parte posterior, grabado en líneas tan finas que apenas se podían ver, había un símbolo que parecía una combinación de un águila y una serpiente entrelazadas. Este símbolo, dijo Naalnish, solo aparece en amuletos dados a aquellos que tienen sangre de nuestra línea, o a aquellos que están destinados a unirse a nuestra familia por matrimonio o adopción. Pero eso es imposible, protesté. Soy mexicano. Mis padres eran mexicanos. Nunca he tenido conexión con... Mi voz se desvaneció cuando un recuerdo largo, enterrado, comenzó a emerger de las profundidades de mi mente. Una imagen borrosa de mi madre, poco antes de morir cuando yo tenía 5 años, susurrándome algo sobre mi padre real, algo sobre la tierra y la gente de las montañas. Naalnish debe haber visto el reconocimiento Downing en mis ojos, porque asintió lentamente. Hay más, Aurelio Vázquez. Hay una razón por la que el amuleto eligió revelarse a ti, una razón por la que mi hijo se sintió compelido a dártelo sin saber completamente por qué. El jefe hizo una pausa, estudiando mi rostro cuidadosamente antes de continuar. Creo que es hora de que sepas quién realmente eres. Capítulo 4. Las palabras de Naalnish resonaron en mi mente como campanas de iglesia, cada eco trayendo más preguntas que respuestas. Me encontré sentado en una manta tejida cerca del fuego central del campamento, rodeado por miembros de la tribu que me observaban con una mezcla de curiosidad y reverencia que me hacía sentir profundamente incómodo. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, especialmente no de esta manera. Antes de decirte lo que sé, dijo Naalnish, acomodándose frente a mí con la dignidad ceremonial de un jefe, necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre tus primeros años. Todo, por pequeño que parezca. Cerré los ojos, buscando en los rincones más oscuros de mi memoria. Los recuerdos de mi infancia temprana eran como fragmentos de un espejo roto, brillantes pero dolorosos de tocar y nunca formaban una imagen completa. Mi madre se llamaba Elena Vázquez. Comencé lentamente. Murió cuando yo tenía 5 años de una fiebre que los doctores del pueblo no pudieron curar. Mi padre... Bueno, el hombre que creí que era mi padre era Carlos Vázquez, un comerciante de ganado. Murió cuando yo tenía 15 años, asesinado por bandidos en el camino a Hermosillo. Pausé, sorprendido por lo fácil que era hablar de estos dolorosos recuerdos con este hombre que había conocido hace apenas unas horas. Pero hay cosas que nunca entendí completamente, continué. Mi madre solía hablarme en un idioma que no era español cuando pensaba que nadie más podía escuchar, y tenía una forma de moverse, de caminar, que era diferente a las otras mujeres del pueblo, más silenciosa, más grácil. Naalnish intercambió una mirada significativa con una mujer mayor que se había acercado al círculo. Era elegante a pesar de su edad, con cabello plateado trenzado con cuentas de turquesa y ojos que parecían contener décadas de sabiduría. «Esta es Itzel, mi hermana», dijo Naalnish. «Ella es nuestra guardiana de historias, la que mantiene vivos los recuerdos de nuestra gente». Itzel se acercó y se sentó a mi lado, estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo examinado por un espíritu ancestral. «Dime», dijo con una voz sorprendentemente melodiosa, «¿tu madre tenía una marca de nacimiento? ¿Alguna cicatriz distintiva?» La pregunta me golpeó como un puñetazo inesperado. Había una imagen enterrada tan profundamente en mi memoria que casi había logrado convencerme de que era un sueño. «Sí», susurré. Tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo. Solía preguntarle sobre ella cuando era pequeño, pero siempre cambiaba el tema. Itzel inhaló bruscamente y vi lágrimas formándose en sus ojos. Naalnish se inclinó hacia adelante, su expresión ahora intensa y casi urgente. «¿Cuál era el apellido de soltera de tu madre?», preguntó Naalnish. «No lo sé», admití.
Carlos siempre decía que había venido de muy lejos, de una familia que había muerto en una epidemia. Nunca me dio más detalles, porque no había más detalles que dar, dijo Itzel suavemente, al menos no los que él conocía. La anciana se levantó y se dirigió a su tipi, regresando momentos después con una bolsa de cuero cuidadosamente decorada. De ella sacó lo que parecía ser un pedazo de corteza de abedul con símbolos dibujados en tinta roja. «Esta es la historia de mi familia», explicó extendiéndola entre nosotros. «Mantenemos registro de cada nacimiento, cada matrimonio, cada muerte. Y también mantenemos registro de aquellos que se pierden». Sus dedos trazaron líneas y símbolos que no podía entender, pero su significado se hizo claro cuando se detuvo en un símbolo particular, una media luna rodeada por plumas de águila. «Hace 35 años», dijo Itzel, «mi hermana menor, Aiyana, desapareció durante una redada del ejército mexicano en nuestro campamento de invierno. Tenía 17 años y acababa de dar a luz a un niño. Su esposo había muerto defendiendo el campamento y ella huyó con el bebé hacia las tierras bajas. Mi mundo comenzó a tambalearse. Las fechas coincidían, la edad coincidía, y esa marca de nacimiento... Aiyana tenía una marca de nacimiento», continuó Itzel, «exactamente como la que describes. Y su nombre apache significaba florecimiento eterno, pero cuando necesitaba un nombre mexicano para esconderse, Elena». Terminé la frase, sintiendo como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. «Sí», confirmó Naalnish, «Elena. Y si Aiyana era tu madre, entonces tú eres mi sobrino. Eres sangre de nuestra sangre». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el crepitar del fuego y el sonido distante de caballos en el viento de la montaña. Pero estos no eran los sonidos relajantes de caballos pastando, era el sonido de jinetes acercándose rápidamente. Takoda, quien había estado escuchando toda la conversación con los ojos muy abiertos, saltó de repente y corrió hacia las rocas que rodeaban el campamento. Regresó momentos después, jadeando y con pánico en sus ojos. «¡Soldados!», gritó en apache. Inmediatamente el campamento se transformó en un torbellino de actividad controlada. Naalnish se puso de pie con la fluidez de un guerrero experimentado. «¿Cuántos?», preguntó a su hijo. «12, tal vez 15», respondió Takoda, «con uniformes mexicanos, y reconocí al líder. Es el hombre del que Aurelio me habló, el que preguntaba por mí en el pueblo. Salazar. De alguna manera había seguido mi rastro hasta aquí, poniendo en peligro no solo a Takoda, sino a toda la tribu. «Esto es culpa mía», dije levantándome bruscamente. «Salazar debe haber enviado espías para seguirme. Debería irme, llevarlos lejos de aquí». «No», dijo Naalnish firmemente, colocando una mano en mi hombro. «Ya no eres solo un extraño que ayudó a mi hijo. Eres familia, y la familia no abandona a la familia». Itzel guardó rápidamente los registros familiares, mientras otros miembros de la tribu comenzaron a desmontar el campamento con una eficiencia que hablaba de años de práctica. Era claro que esto no era la primera vez que tenían que moverse rápidamente para evitar a soldados mexicanos. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Naalnish urgentemente mientras nos movíamos hacia donde estaban escondidos los caballos. «Sobre por qué Salazar está tan desesperado por encontrarnos y por qué tu presencia aquí podría cambiar todo». «¿Qué quieres decir?», pregunté, ensillando mi caballo mientras escuchaba el sonido de los soldados acercándose cada vez más. «Las minas de plata que mencionó Salazar, las que supuestamente estamos atacando», explicó Naalnish mientras montaba su propio caballo con gracia fluida. «Están en tierra sagrada apache, tierra que nos fue prometida por el Tratado de 1848. Salazar y sus socios están extrayendo plata ilegalmente y necesitan una excusa para expulsarnos permanentemente». El sonido de cascos de caballos ahora era claramente audible y podía distinguir voces gritando órdenes en español. «Pero tú»,
continuó Nalnish, mientras cabalgábamos hacia un sendero oculto que llevaba más profundo en las montañas. Tú tienes algo que ellos no esperan. ¿Qué? Grité por encima del ruido de nuestros caballos y el viento de la montaña. Tienes sangre apache, pero también eres ciudadano mexicano, respondió Nalnish. Tienes derechos legales que nosotros no tenemos. Puedes hablar por nosotros en las cortes mexicanas. Puedes reclamar la tierra en nuestro nombre. Mientras procesaba esta información revolucionaria, escuché el primer disparo detrás de nosotros. Salazar y sus hombres habían encontrado el campamento vacío y ahora estaban siguiendo nuestro rastro. Pero primero, gritó Itzel desde el caballo, que montaba con la agilidad de una mujer la mitad de su edad. Tenemos que sobrevivir a esta persecución. Takoda cabalgaba junto a mí, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi en ellos no solo la determinación de un joven guerrero, sino algo más. La confianza absoluta de que, sin importar lo que viniera, estábamos enfrentándolo juntos. El sendero por el que cabalgábamos se estrechaba peligrosamente, serpenteando entre rocas afiladas y precipicios que caían hacia profundidades que no podía ver. Era el tipo de terreno donde un paso en falso significaría la muerte, pero también era el tipo de terreno donde una fuerza menor con conocimiento local podría superar a una fuerza mayor con armas superiores. Mientras navegábamos por este laberinto mortal, con el sonido de nuestros perseguidores creciendo más fuerte a cada momento, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre en el transcurso de unas pocas horas. Ya no era solo Aurelio Vázquez, el pistolero solitario buscando redención en el fondo de una botella de tequila. Ahora era parte de algo más grande, algo que valía la pena defender. Pero primero tenía que vivir lo suficiente para descubrir exactamente qué significaba eso. Capítulo 5. La persecución duró 3 días completos a través de algunos de los terrenos más traicioneros que había visto en mi vida. Nalnish conocía estas montañas como un sacerdote conoce sus oraciones, guiándonos a través de cañones secretos, cuevas ocultas y senderos que parecían desafiar las leyes de la gravedad. Salazar y sus hombres nos seguían como sabuesos, pero su desconocimiento del terreno trabajaba en nuestra contra y nuestra favor a la vez. Se movían más lentamente, pero su persistencia era inquietante. En la tarde del tercer día, finalmente llegamos a lo que Nalnish llamó el lugar de los antepasados. Un valle secreto tan bien escondido entre picos rocosos que parecía existir en otro mundo completamente. Aquí, las paredes de roca estaban cubiertas con pinturas antiguas que contaban historias de cacerías, batallas y ceremonias sagradas que se remontaban a generaciones incontables. Aquí estaremos seguros por un tiempo, dijo Nalnish, mientras desmontábamos cerca de un pequeño manantial de agua cristalina. Salazar puede buscar durante semanas sin encontrar la entrada, pero yo no estaba tan seguro. Había visto la determinación en los ojos del capitán y algo me decía que no abandonaría fácilmente. Además, estaba comenzando a entender que había mucho más en juego aquí de lo que inicialmente había imaginado. Mientras el resto del grupo establecía un campamento temporal, Itzel me llevó aparte hacia una de las paredes rocosas más elaboradamente decoradas. Las pinturas aquí eran diferentes, más recientes, pero aún claramente antiguas, y representaban lo que parecía ser una ceremonia de gran importancia. Estas pinturas, explicó Itzel, cuentan la historia de la última gran alianza entre nuestro pueblo y los mexicanos que realmente respetaban nuestros derechos. Fue hace más de 20 años, y el hombre que la hizo posible fue un comerciante mexicano que se había casado con una mujer apache. Estudié las figuras pintadas, notando cómo una de ellas, claramente un hombre mexicano por su vestimenta, estaba de pie junto a una mujer apache en lo que obviamente era una ceremonia matrimonial. ¿Qué pasó con ellos?
Pregunté, aunque una parte creciente de mí ya sospechaba la respuesta. El hombre fue asesinado por soldados corruptos que querían su tierra, dijo Itzel suavemente. La mujer huyó con su hijo recién nacido, prometiendo regresar algún día cuando fuera seguro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Carlos Vázquez, respondió Itzel, y el mundo pareció detenerse a mi alrededor. Pero eso significa... Sí, confirmó Itzel. Carlos Vázquez no era solo el hombre que te crió, era tu padre real, tu padre biológico. Aiyana, tu madre, regresó a él después de que nacieras aquí, en este mismo valle sagrado. Las implicaciones de esta revelación me golpearon como una avalancha. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi identidad, sobre mi familia, sobre mi lugar en el mundo, había sido construido sobre una base de verdades a medias y secretos necesarios. Entonces hoy... comencé, pero no pude terminar la frase. Eres el hijo de dos mundos, dijo una nueva voz detrás de mí. Me volví para ver a un anciano que no había notado antes, un hombre tan viejo que su piel parecía cuero trabajado por décadas de sol y viento. Sus ojos, sin embargo, eran brillantes y alertas, llenos de una sabiduría que parecía atravesar directamente mi alma. Este es Nayeli, dijo Itzel con profundo respeto. Pintus, él es nuestro hombre medicina, y fue él quien ofició en la ceremonia matrimonial de tus padres. Nayeli se acercó lentamente, estudiando mi rostro con la misma intensidad que había visto en Nalnish e Itzel. Cuando habló, su voz era como el viento susurrando a través de cañones antiguos. Te he estado esperando durante 30 años, dijo simplemente. Desde la noche en que naciste aquí, bajo las estrellas de este valle sagrado, supe que algún día regresarías para reclamar tu herencia. ¿Qué herencia?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. No solo la herencia de sangre, explicó Nayeli, sino la herencia de responsabilidad. Tu padre Carlos no era solo un comerciante, era un defensor de los derechos indígenas, un hombre que entendía que la verdadera paz solo podía venir a través del respeto mutuo y la cooperación. El anciano se dirigió hacia otra sección de la pared rocosa, donde las pinturas representaban lo que parecía ser un documento legal ornamentado con símbolos tanto mexicanos como apaches. Antes de morir, tu padre redactó un testamento especial, continuó Nayeli, un documento que otorgaba derechos legales sobre vastas extensiones de estas tierras tanto a ti como a nuestra tribu, pero el documento desapareció después de su muerte y se creyó perdido para siempre. ¿Dónde está ahora?, pregunté, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Esa, dijo Nayeli con una sonrisa misteriosa, es una historia que requiere mostrarse, no contarse. El anciano me guió hacia una fisura oculta en la pared rocosa, tan estrecha que apenas podíamos pasar. Del otro lado, encontramos una pequeña cámara natural, iluminada por un rayo de sol, que entraba a través de una abertura en la parte superior. En el centro de la cámara había una plataforma de piedra natural, y sobre ella reposaba una caja de metal cuidadosamente sellada. Tu madre la escondió aquí antes de huir, explicó Nayeli, con instrucciones de que solo fuera abierta cuando su hijo regresara a reclamar su lugar entre ambos pueblos. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, protegidos por cuero aceitado, había varios documentos. El primero era claramente el testamento que Nayeli había mencionado, escrito en español legal, pero decorado con símbolos apaches. Pero fue el segundo documento el que me hizo jadear audiblemente. Era un mapa detallado de toda la región, marcando no solo las tierras incluidas en el testamento, sino también la ubicación de las minas de plata que Salazar estaba explotando ilegalmente. Y en los márgenes del mapa, en la meticulosa letra de mi padre, había notas detalladas sobre acuerdos secretos entre funcionarios mexicanos corruptos y empresarios mineros estadounidenses.
Tu padre estaba documentando la corrupción, dijo Nayeli suavemente. Sabía que algún día esta información sería necesaria para proteger tanto a su familia como a nuestro pueblo. Pero fue el tercer y último documento el que me dejó completamente sin aliento. Era una carta escrita en la mano de mi madre, dirigida específicamente a mí. Mi querido hijo, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino de vuelta a casa, de vuelta a las montañas donde naciste bajo las estrellas ancestrales. Tienes dentro de ti la fuerza de dos pueblos, la sabiduría de dos culturas y la responsabilidad de ser un puente entre mundos que a menudo no se entienden entre sí. Antes de que pudiera terminar de leer la carta, el sonido de disparos lejanos resonó a través del valle. Takoda apareció en la entrada de la cámara, respirando pesadamente. «¡Encontraron el valle!», gritó. «Salazar y sus hombres están subiendo por el sendero oeste». Nayeli me miró con urgencia. «El tiempo de aprender ha terminado», dijo. «Ahora es el tiempo de elegir. ¿Usarás estos documentos para huir y salvar tu propia vida? ¿O te quedarás y lucharás por ambos pueblos que son tu herencia?» Mientras el sonido de los disparos se acercaba, miré los documentos en mis manos y luego a las caras de las personas que acababa de descubrir que eran mi familia. La elección, cuando finalmente llegó, fue sorprendentemente fácil. Pero lo que no sabía era que Salazar no había venido solo esta vez, y que lo que estaba a punto de ocurrir pondría a prueba no solo mi recién descubierta lealtad familiar, sino mi capacidad de sobrevivir a la traición más devastadora de mi vida. Capítulo 6. El sonido de los disparos se intensificó mientras salíamos corriendo de la cámara sagrada. Había guardado los documentos en mi chaqueta, sintiendo su peso como una responsabilidad que cambiaría no solo mi vida, sino potencialmente el destino de dos pueblos. Pero cuando llegamos al área principal del valle, la escena que nos recibió era mucho peor de lo que había imaginado. Salazar no había venido solo esta vez. Junto a sus soldados mexicanos habituales, había traído refuerzos. Al menos 20 hombres armados que no llevaban uniformes militares, sino la vestimenta sucia y gastada de mercenarios. Peor aún, reconocí las banderas estadounidenses en algunos de sus equipos. Esta no era una operación militar oficial, era algo mucho más sinistro. Aurelio Vázquez. La voz de Salazar resonó por todo el valle, amplificada por las paredes rocosas. «Sé que estás ahí. Y sé exactamente por qué viniste aquí». Nalnish me miró con preocupación. «¿Cómo puedes saber sobre los documentos?», susurró. Fue entonces cuando una figura familiar emergió de detrás de una de las rocas más grandes, caminando casualmente junto a Salazar como si fuera un viejo amigo. Mi sangre se enfrió cuando reconocí al hombre. Don Florencio Mendoza, el comerciante del puesto comercial, donde había comprado suministros antes de dirigirme a las montañas en busca de Takoda. «¿Por qué?», gritó Salazar, evidentemente habiendo escuchado la pregunta de Naalnish. «Hemos tenido ayuda de alguien que conoce muy bien la historia de Carlos Vázquez y su famoso testamento perdido». Don Florencio sonrió ampliamente, pero era la sonrisa de un coyote antes de atacar. «Hola, Aurelio», gritó. «Esperaba que tu búsqueda del pasado te llevara exactamente donde necesitábamos que fueras». La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había sido ingenuo, había confiado en el comerciante con información sobre mi búsqueda de Takoda, sin saber que estaba siendo manipulado desde el principio. «Don Florencio ha sido nuestro socio durante años», continuó Salazar, claramente disfrutando de mi shock. «Él fue quien nos informó sobre tu interés en el niño Apache y quien sugirió que podrías llevar a algo mucho más valioso que una simple recompensa por información tribal». «¡Vázquez!», gritó don Florencio. «Los documentos que acabas de encontrar valen más que todo el oro de estas montañas. Entrégalos pacíficamente y te haremos socio en lugar de matarte».
Isel se acercó a mí, con lágrimas de rabia en sus ojos. Sabían, susurró intensamente. Sabían exactamente a dónde irías, qué encontrarías. Has sido una marioneta en su juego desde el momento en que salvaste a Takoda. La realización fue devastadora. Mi encuentro con el oso, mi decisión de buscar a Takoda para advertirle sobre Salazar, incluso mi llegada a este valle sagrado. Todo había sido orquestado por hombres que querían usar mi herencia recién descubierta para sus propios fines codiciosos. Pero hay algo que no entienden, dijo Nayeli calmadamente a mi lado. Algo que don Florencio no les dijo porque él mismo no lo sabe. ¿Qué? Pregunté, aferrándome a cualquier esperanza. Los documentos que tienes no son solo papeles legales, explicó el anciano chamán. Son documentos ceremoniales Apache, para que sean válidos ante cualquier corte mexicana o estadounidense. Deben ser presentados por alguien que haya sido oficialmente adoptado en la tribu a través de las ceremonias ancestrales. Nalnish comprendió inmediatamente las implicaciones. «Y tú no has pasado por esas ceremonias todavía», dijo. «Sin ellas, los documentos son solo papel viejo». «¿Cuánto tiempo llevan las ceremonias?», pregunté mirando nerviosamente hacia donde Salazar y sus hombres se estaban posicionando para un asalto final. «En circunstancias normales, 3 días completos», respondió Nayeli. «Pero en tiempos de guerra las ceremonias de emergencia pueden completarse en 1 hora». Takoda había estado escuchando toda la conversación y de repente sus ojos se iluminaron con una idea. Corrió hacia su padre y comenzó a susurrar urgentemente en apache. Naalnish escuchó, luego asintió lentamente. «Mi hijo tiene razón», dijo Naalnish. «Hay otra opción, una que nuestros enemigos no esperarán». «¡Vázquez!». La voz de Salazar se había vuelto impaciente. «Tienes 5 minutos para entregarte o comenzaremos a disparar». «¿Cuál es el plan de Takoda?», pregunté urgentemente. «Los senderos secretos que usamos para llegar aquí», explicó Naalnish rápidamente. «Takoda conoce uno que lleva directamente a San Miguel, el pueblo donde comenzó todo esto. Puede llevarte allí en 2 horas, mucho más rápido de lo que Salazar puede seguirnos con sus mercenarios pesadamente armados». «¿Pero por qué San Miguel?», pregunté. «Porque», intervino Itzel, «en San Miguel hay un juez federal mexicano, el juez don Sebastián Morales. Es uno de los pocos funcionarios honestos que quedan en esta región, y tiene la autoridad para hacer cumplir el testamento de tu padre incluso sin las ceremonias completas, siempre y cuando puedas probar tu identidad». «¿Y cómo puedo probar mi identidad?», pregunté. Nayeli sonrió misteriosamente y sacó algo de una bolsa de cuero que llevaba. Era un anillo de plata con una turquesa central, grabado con símbolos que ahora reconocía como el emblema de mi familia. «Este era el anillo de boda de tu padre», dijo. «Tu madre me lo dio antes de huir, con instrucciones de dárselo a su hijo cuando llegara el momento. El juez Morales lo reconocerá inmediatamente, porque él mismo fue testigo de la boda de tus padres». El plan era arriesgado, pero posible. Takoda y yo podríamos usar el sendero secreto para llegar a San Miguel, presentar los documentos al juez y obtener una orden legal que detuviera las operaciones mineras ilegales de Salazar. Pero eso significaba dejar a mi familia recién encontrada para enfrentar solos a un enemigo superior en número y armas. «No puedo dejarlos», dije firmemente. «Acabo de encontrar mi familia, no voy a abandonarlos ahora». «No nos estás abandonando», dijo Naalnish con la dignidad tranquila que había llegado a esperar de él. «Estás cumpliendo tu destino como el puente entre nuestros mundos. Es para esto que naciste, Aurelio. Es para esto que tu madre sacrificó tanto para mantenerte a salvo». «¡3 minutos!», gritó Salazar desde fuera del valle. Takoda se acercó a mí y puso su pequeña mano en la mía. «Vamos, tío», dijo en español, usando la palabra apache para tío por primera vez. «Hagamos que nuestros antepasados se sientan orgullosos».
Mientras me preparaba para lo que podría ser la carrera más importante de mi vida, miré una última vez a las personas que habían cambiado mi mundo en cuestión de días. Itzel me dio una bendición apache, tocando mi frente con dedos que olían a salvia y hierbas sagradas. Naalnish me abrazó como el hermano que nunca supe que tenía. «Recuerda», me dijo Nayeli mientras Takoda y yo nos dirigíamos hacia la entrada oculta del sendero secreto, «no eres solo Aurelio Vázquez, el pistolero solitario. Eres el hijo de Carlos Vázquez y Aiyana. Eres el heredero de 2 pueblos y el guardián de sus futuras relaciones. Lleva esa responsabilidad con honor». Cuando Takoda y yo desaparecimos en las sombras del sendero secreto, escuché los primeros disparos del asalto de Salazar comenzando detrás de nosotros. Mi corazón se partió al dejar a mi familia luchando mientras yo huía, pero sabía que si no lograba llegar a San Miguel con los documentos, todos morirían por nada. Lo que no sabía era que el juez Morales había estado esperando este momento durante 20 años, y que lo que estaba a punto de descubrir en San Miguel haría que todo lo que había aprendido hasta ahora pareciera solo el comienzo de una historia mucho más grande. El sendero descendía abruptamente hacia el valle, y mientras Takoda me guiaba con la seguridad de alguien que había nacido en estas montañas, no pude evitar preguntarme si llegaríamos a tiempo para salvar no solo a mi familia, sino tal vez a 2 pueblos enteros cuyo destino ahora descansaba en los documentos que llevaba próximos a mi corazón. Capítulo 7. El sendero que Takoda me mostró descendía por la montaña como una serpiente invisible, serpenteando a través de fisuras rocosas tan estrechas que a veces teníamos que desmontar y caminar, guiando nuestros caballos a través de espacios que parecían imposibles para cualquier cosa más grande que una cabra montés. El niño se movía con una gracia y confianza que me recordaba constantemente que a pesar de su juventud era apache hasta la médula, criado en estas tierras que sus antepasados habían recorrido durante siglos. «¿Cómo conoces tan bien estos senderos?», le pregunté mientras navegábamos por una sección particularmente traicionera, donde un paso en falso nos enviaría cayendo cientos de pies hacia un cañón rocoso. «Mi abuelo me los enseñó antes de morir», respondió Takoda, hablando por primera vez sobre su pasado personal. Él decía que algún día estos senderos secretos salvarían nuestro pueblo, que un día vendría alguien que necesitaría usarlos para llevar la verdad al mundo exterior. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espina dorsal. Era como si toda mi vida hubiera estado moviéndose hacia este momento, como si cada decisión que había tomado, cada error que había cometido, cada acto de violencia que había perpetrado en mi pasado como pistolero, hubiera sido parte de un camino que me llevaba a este sendero de montaña con un niño apache que portaba la sabiduría de generaciones. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 2 horas, finalmente vimos San Miguel extendiéndose en el valle abajo. El pueblo se veía exactamente igual que cuando lo había dejado días atrás, pero yo era una persona completamente diferente. Ya no era el pistolero solitario buscando redención en el fondo de una botella. Ahora era un hombre con una misión que podría salvar no solo a mi familia recién descubierta, sino cambiar el curso de la historia para 2 pueblos. «El juzgado está allí», dije, señalando un edificio de adobe más grande que los demás, con una bandera mexicana ondeando frente a él. «Pero primero necesitamos averiguar si el juez Morales está realmente allí». Takoda y yo dejamos nuestros caballos en el establo del pueblo y caminamos cautelosamente hacia el juzgado. Era media tarde de un día de semana, y las calles estaban relativamente vacías, salvo por algunos comerciantes locales y niños jugando en el polvo. Nadie nos prestó mucha atención. Solo parecíamos un hombre mexicano y un niño apache, una vista lo suficientemente común en estos pueblos fronterizos. Cuando llegamos al juzgado, mi corazón se hundió.
Un cartel en la puerta anunciaba que el juez Morales estaba en circuito y no regresaría hasta la siguiente semana. Pero cuando estaba a punto de dar media vuelta en desesperación, una voz familiar me detuvo. Aurelio Vázquez. Me volví para ver a un hombre mayor emergiendo de una puerta lateral del edificio. Era alto y distinguido, con cabello blanco cuidadosamente peinado y ojos que parecían haber visto décadas de justicia tanto cumplida como negada. Llevaba la túnica negra de un juez, pero había algo en su manera de moverse que sugería que conocía tanto las calles como las cortes. «Soy el juez don Sebastián Morales», dijo, acercándose con una sonrisa que era cautelosa pero genuina. «Y he estado esperando este día durante 20 años». «¿Me estaba esperando?», pregunté confundido. «Por supuesto», respondió el juez. «Cuando Carlos Vázquez redactó su testamento, me dijo que algún día su hijo vendría a mí con documentos que cambiarían el destino de esta región. Me describió exactamente cómo te verías, e incluso me dijo que probablemente vendrías acompañado por un miembro joven de la familia Apache». Miró a Takoda con respeto, y el niño respondió con la dignidad formal que había llegado a asociar con su pueblo. «Pero, señor juez», dije urgentemente, «mi familia está en peligro ahora mismo. Salazar y sus mercenarios los tienen rodeados en el Valle Sagrado y necesito su ayuda inmediatamente». La expresión del juez Morales se endureció inmediatamente. «Hermenegildo Salazar», murmuró con disgusto. «Ese hombre ha sido una mancha en el honor de México durante años, pero nunca hemos tenido evidencia suficiente para actuar contra él». «Bueno, ahora la tiene», dije, sacando los documentos de mi chaqueta. «Todo está aquí. El testamento de mi padre, mapas de las operaciones mineras ilegales, registro de sobornos pagados a funcionarios corruptos». El juez Morales examinó los documentos con la meticulosidad de alguien acostumbrado a evaluar evidencia legal. Cuando terminó, me miró con una expresión que mezclaba asombro y determinación. «Estos documentos son más poderosos de lo que esperaba», dijo. «No solo prueban la corrupción de Salazar y sus socios, sino que también establecen derechos legales sobre tierras que valen millones de pesos. Pero hay un problema». Mi corazón se hundió. «¿Cuál?». «Para hacer cumplir estos documentos inmediatamente, necesito verificación independiente de tu identidad. El anillo que llevas es evidencia, pero necesito algo más». Fue entonces cuando Takoda habló por primera vez desde que habíamos llegado al juzgado. «Señor juez», dijo en un español cuidadosamente pronunciado, «hay algo más que necesita saber sobre Aurelio». Tanto el juez como yo lo miramos con sorpresa. Takoda había estado silencioso durante toda nuestra conversación, pero ahora había una urgencia en su voz que demandaba atención. «Cuando le di a Aurelio el amuleto sagrado después de que me salvara del oso», continuó Takoda, «no sabía completamente por qué me sentía compelido a hacerlo. Pero mi abuelo me había enseñado que los amuletos sagrados solo se revelan a sí mismos a aquellos que están destinados a recibirlos». El niño se dirigió directamente al juez Morales, con una seriedad que parecía demasiado madura para sus años. «Señor juez, usted estuvo en la boda de los padres de Aurelio, ¿verdad?». «Sí», confirmó el juez. «Fui testigo oficial cuando Carlos Vázquez se casó con la mujer apache llamada Ayana». «Entonces usted recuerda la ceremonia especial que realizaron», dijo Takoda. «La ceremonia donde prometieron que su hijo sería criado en ambos mundos, pero que cuando llegara el momento, elegiría cuál servir». El juez Morales se quedó inmóvil. «¿Cómo puedes saber sobre eso?». «Esa ceremonia fue privada, solo presenciada por 3 personas, porque mi abuelo era una de esas 3 personas», respondió Takoda. «Era el chamán que ofició la ceremonia apache, y antes de morir me contó sobre la profecía». «¿Qué profecía?», pregunté, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo fundamental sobre mi propio destino.
Takoda me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado para su edad. La profecía decía que el hijo de Carlos y Aiyana sería puesto a prueba por fuego, que tendría que elegir entre salvar su propia vida o arriesgarla por ambos pueblos, y que cuando hiciera esa elección se convertiría en el puente que traería paz duradera a la región. El juez Morales se acercó a mí, estudiando mi rostro con nueva intensidad. «Tu padre me habló de esa profecía», dijo lentamente. «Me dijo que si alguna vez venías a mí en tiempos de crisis, reclamando tu herencia, sería porque el momento predicho finalmente había llegado». Antes de que pudiera responder, el sonido de muchos caballos llenó las calles de San Miguel. A través de la ventana del juzgado vi a Salazar y al menos 10 de sus hombres cabalgando hacia el edificio. Pero lo que me heló la sangre fue la vista de Nalnish, Itzel y otros miembros de la tribu siendo arrastrados detrás de ellos como prisioneros. Habían escapado del valle, murmuré con alivio y horror mezclados. «Sí», dijo Takoda tristemente, «pero Salazar los capturó en el camino de escape». El juez Morales se movió inmediatamente hacia su escritorio y comenzó a escribir furiosamente en un documento oficial. «No hay tiempo para más verificaciones», declaró. «Los documentos que tienes, combinados con el testimonio de este niño y mi propio conocimiento de la historia, son suficientes». Mientras escribía, me explicó rápidamente lo que estaba haciendo. «Estoy emitiendo una orden judicial inmediata que declara ilegales todas las operaciones mineras en las tierras especificadas en el testamento de tu padre. También estoy emitiendo una orden de arresto para Salazar por corrupción, extorsión y violación de tratados internacionales». Pero incluso mientras el juez trabajaba, Salazar y sus hombres se acercaban al juzgado. Podía escuchar sus voces fuera, y la voz del capitán era audible por encima del ruido. «Vázquez», gritó, «sé que estás ahí dentro. Sal ahora y entrega los documentos, o empezaré a ejecutar a tus nuevos amigos apaches uno por uno». El juez Morales terminó de escribir y selló el documento con el sello oficial de la Corte Mexicana. «Esto debería ser suficiente», dijo, «pero necesitarás ayuda para hacerlo cumplir». Fue entonces cuando se escuchó una nueva voz desde fuera, una que no reconocí, pero que claramente tenía autoridad. «Capitán Salazar, por orden del Gobierno Federal de México, usted y sus hombres están bajo arresto». A través de la ventana vi que un nuevo grupo de jinetes había llegado a San Miguel. Soldados mexicanos, reales, con uniformes limpios, y oficiales que claramente no estaban en el bolsillo de Salazar. Su líder era un coronel mayor, con la virin de un soldado profesional honesto. El juez Morales sonrió. «Envié un mensaje al coronel Mendoza hace una semana», explicó. «Le dije que tenía razones para creer que pronto tendría evidencia de corrupción a gran escala en esta región. Parece que llegó justo a tiempo». Lo que siguió fue un caos controlado pero eficiente. Los soldados federales rodearon a Salazar y sus mercenarios, mientras que el coronel Mendoza se acercó al juzgado para revisar los documentos que el juez Morales había preparado. La autoridad legal era clara e incuestionable. Pero para mí, lo más importante fue cuando vi a Naalnish, Itzel y los otros miembros de la tribu siendo liberados de sus ataduras. Corrí hacia afuera para encontrarme con ellos, y el alivio en sus rostros cuando me vieron fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. «¿Están todos bien?», pregunté urgentemente. «Ahora sí», respondió Nalnish, abrazándome como el hermano que había llegado a ser. «Pero por un momento pensé que habíamos perdido tanto a nuestro hogar como a nuestro puente entre mundos». Takoda corrió hacia su padre, y la reunión entre ellos fue tan emotiva que tuve que apartar la mirada. Era un recordatorio de cuánto estaba en juego, cuántas familias habían sido puestas en peligro por la codicia de hombres como Salazar.
El coronel Mendoza se acercó a nuestro grupo con el respeto que un soldado profesional mostraría a civiles que habían sufrido injusticia. «Señor Vázquez», dijo formalmente, «en nombre del gobierno de México me disculpo por las acciones de los hombres corruptos que operaban bajo nuestro uniforme. Los documentos que ha proporcionado serán la base para una investigación completa que, esperamos, limpiará la corrupción de esta región». Pero fue lo que dijo a continuación lo que realmente me sorprendió. «También he sido autorizado para ofrecerle un puesto oficial como mediador federal entre las comunidades indígenas y el gobierno mexicano. Su herencia única y su demostrada integridad lo hacen ideal para tal posición». Miré a Nalnish, quien asintió con aprobación. «Es lo que tu padre habría querido», dijo, «un puente permanente entre nuestros pueblos». Mientras el sol se ponía sobre San Miguel, y mientras Salazar y sus cómplices eran llevados en cadenas hacia la capital para enfrentar la justicia, me encontré de pie entre dos mundos que finalmente habían encontrado una forma de coexistir pacíficamente. Takoda se acercó a mí y puso su pequeña mano en la mía. «¿Sabes qué significa tu nombre apache?», preguntó. «No», admití. «Ayllana eligió tu nombre apache antes de que nacieras», explicó. «Te llamó Honani, que significa el que hace el puente fuerte». Mientras miraba a las personas que se habían convertido en mi familia y pensaba en la nueva vida que se extendía ante mí como mediador entre culturas, finalmente entendí que mi búsqueda de redención no había terminado con una gran batalla o un momento dramático de heroísmo. Había terminado con la comprensión de que la verdadera redención viene no de escapar de tu pasado, sino de usar las lecciones de ese pasado para construir un futuro mejor para otros. El amuleto de turquesa todavía colgaba alrededor de mi cuello, pero ahora sabía que no era solo un regalo de gratitud de un niño a su salvador. Era un símbolo de responsabilidad, un recordatorio de que algunos puentes son demasiado importantes para quemarlos y que el honor verdadero viene de elegir servir a algo más grande que uno mismo. Mientras cabalgábamos de vuelta hacia las montañas esa noche, ya no como fugitivos, sino como una familia reunida, sabía que mi vida como pistolero solitario había terminado para siempre. En su lugar, había encontrado algo que valía mucho más que toda la plata en estas montañas. Había encontrado mi lugar en el mundo. Esperamos que hayan disfrutado esta épica historia de redención en el viejo oeste. Si te gustó la historia de Aurelio y su transformación de pistolero solitario a puente entre dos mundos, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios cuál fue tu parte favorita de la historia. ¿Qué otras historias del viejo oeste les gustaría ver? Déjanos saber abajo.